quisiera empezar con una pregunta. ¿Cuál fue el tema principal de la predicación de Jesús? ¿De qué hablaba en sus enseñanzas? ¿Qué me dicen ustedes? ¿De qué predicaba Jesús? El amor, muy bien. ¿Qué más? Obediencia, muy bien. ¿Cómo? Paz, muy bien. Salvación. ¿Qué tal? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Marcos dice que empezó su predicación hablando del reino de Dios. Mateo dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, ¿anunciando qué? Las buenas nuevas del reino. Hay más de 35 parábolas de Cristo que se encuentran en los evangelios. Más de la mitad de estas parábolas hablan del reino de Dios. Muchas de estas parábolas empiezan con la frase, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? Después de su resurrección, Cristo solo tuvo 40 días para alistar a sus discípulos. Les había enseñado 3 años, pero quedaba 40 días para el examen final. Tenía que dejarlos bien preparados. ¿Y de qué habló Jesús durante estos 40 días? Les habló acerca del reino de Dios. El tema central de la predicación de Jesús era el reino de Dios. ¿Y cómo su pueblo recibió esta noticia? ¿Cómo respondieron? Ellos lo malinterpretaron. Porque ellos esperaban otro tipo de reino. Ellos querían ver un reino terrenal. Ellos buscaban un Mesías que iba a matar a los romanos. Y así no tendrían que pagar más impuestos. Querían ver al Mesías conquistador. Porque ellos habían vivido más de 500 años sin ningún rey de su propio pueblo. El primer rey de ellos, ¿quién fue? Saúl. Un poco más de 1000 años antes de la venida de Jesús, Saúl llegó a ser el primer rey. Y después de Saúl, David. Después de David, Salomón. ¿Y qué pasó después de Salomón? El reino se dividió en 2. En el año 930. 10 tribus al norte y durante 208 años tenían 20 reyes. Y de estos 20 reyes, ¿cuántos eran fieles a Dios? Ninguno. Ningún rey fiel a Dios. Todos servían a dioses paganos. En el año 722 llegó el ejército de Asiria y los llevaron a todos, a las 10 tribus, a la cautividad y se desaparecieron y nunca regresaron. Al sur había 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín. Ellos duraron un poco más tiempo, 344 años. Tenían también 20 reyes, pero de los 20 reyes, 8 fieles a Dios, los demás paganos. En el año 605 llegó el ejército de Babilonia y llevó unos cautivos a Babilonia, entre ellos Daniel y sus compañeros. 18 años después, el año 597, volvió el ejército de Babilonia y esta vez llevaron 10,000 cautivos, entre ellos el profeta Ezequiel. Llegaron la última vez en el año 586. Destruyeron la ciudad, derribaron las murallas de Jerusalén y quemaron el templo. Y tal como Jeremías había profetizado en Jeremías 29:11, la cautividad iba a durar 70 años. Y así fue que en el año 539 llegó el ejército medo-persa, conquistaron a Babilonia y el primer rey del imperio medo-persa
dio permiso a los judíos regresar a su propio pueblo. Llegaron ahí, reconstruyeron las murallas, reconstruyeron otra vez el templo, terminaron la construcción en 516. Pero durante todo este tiempo no tenía un rey de su propio pueblo. Pero habían escuchado profecías donde Dios declaró, algún día viene un rey. Y este rey va a tener tanto poder que jamás va a ser destruido su reino. Entonces todos mirando, todos buscando, escuchando los profetas Ezequías, Malaquías, Ageo, de los tiempos de Esdras, Nehemías, buscando, esperando cuándo viene, cuánto tiempo vamos a tener que sufrir bajo la opresión de otros imperios paganos. Sufrieron 200 años bajo el imperio medo-persa. Y de ahí llegaron los griegos, corrieron a los de medo-persa. Y estos griegos eran peores. Había mucha persecución de los judíos en estos días. Estamos hablando de más o menos 150 años antes de Cristo. Lo que hemos visto en el estudio del libro de Daniel, tanta persecución, tanta opresión de los judíos durante los tiempos de los griegos. Pero en el año 63 llegaron los romanos, corrieron a los griegos y quedaron con sus soldados en las ciudades y los pueblos de Judá, de Samaria y de Galilea. Tal como Daniel había profetizado 4 reinados. Primero, Babilonia, después, Medo-Persa, después los griegos y al último los romanos. Y dijo que durante el tiempo de los romanos es cuando viene el Mesías. Entonces ya con los romanos mandando ahí en Judea, todos mirando y buscando a ver cuándo va a llegar el Mesías. ¿Cuándo va a llegar este día cuando este Mesías va a correr a los romanos de nuestros pueblos y podemos quedarnos con nuestro propio rey? Todos esperando un reino terrenal. Hasta los mismos apóstoles seguían a Jesús con motivos mixtos. Seguían a Jesús impresionados por sus enseñanzas con tanta autoridad, impactados por sus milagros, conscientes de haber sido cambiados por su contacto con Jesús, pero al mismo tiempo le seguían con la esperanza de ganar algún puesto en este gobierno que el Mesías iba a establecer. ¿Cómo es que esos apóstoles no entendieron que el reino de Dios no es reino terrenal? ¿Cómo es que los apóstoles se confundían tan fácilmente? Mejor pregunta, ¿cómo es que nosotros hasta la fecha no hemos llegado a entender bien cómo es este reino de Dios? Nos preguntamos, ¿de veras sabemos cómo entrar? ¿Cómo se entra? A ver si nosotros de veras conocemos el poder que existe dentro de este reino. Y si estamos hablando de un reino, estamos hablando de un rey, porque sin rey no hay reino. Si hay reino, necesitamos ver qué tipo de rey es este. ¿Quién es? ¿Cómo es? Primero, él se declaró ser el Mesías. Mesías en hebreo quiere decir ungido. En griego, ungido quiere decir Cristo. Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es el título de Jesús. Indica el ungido. Entonces nos preguntamos, ¿y ungido qué quiere decir? Este fue la señal entre la gente hebrea de que uno era sacerdote, profeta o rey.
derramaban aceite sobre el cabello del indicado y decían, este es el seleccionado por Dios, este es el rey. Entonces todos buscando este Mesías, este indicado, seleccionado, elegido por Dios, que iba a librar a su pueblo. Y la palabra Mesías nos indica el mero sentido de la palabra reino. En el diccionario griego, la palabra de reino es basileia. Y el primer sentido de esta palabra es poder, dominio y autoridad. Nosotros al escuchar la palabra reino pensamos, bueno, es un territorio. Tiene sus límites, tiene su frontera, tiene sus agentes de la migración ahí a la frontera para controlar la entrada y la salida. Pero el sentido principal en la Biblia no habla de territorio, habla de dominio, de poder y autoridad. Lo podemos ver muy claramente en la oración que lleva por título el Padre Nuestro, donde Jesús enseñó a sus discípulos que debemos orar pidiendo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esta es la manera en que hablaba la gente judía. Pronunciaron una frase y con otras palabras distintas repitieron la misma idea, pero con palabras distintas y diferentes. Entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad, es la misma cosa. El reino de Dios existe donde Dios manda. Si Dios no manda, no hay reino. Si la gente no acepta la autoridad de Dios, entonces este grupo de gente, no es parte del reino de Dios. El reino de Dios consiste de los que han aceptado la autoridad de Dios, donde Dios tiene el dominio, la autoridad y el poder sobre sus vidas. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Hablando de la misma cosa. Y sabemos que este Jesús no solamente fue Mesías, este Jesús fue Dios mismo. Jesús aclaró que era divino. El Hijo y el Padre son recíprocamente iguales en cuanto a su divinidad, en cuanto a su deidad. Hay un solo Dios, no hay dos dioses ni tres dioses. El Padre y el Hijo existen igualmente. Existen igualmente. Como dice el primer versículo del Evangelio de Juan. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Padre y yo somos uno, declaró Jesús. No hay ninguna diferencia esencial, es decir, en esencia, entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Pero sí llegó a haber una diferencia por medio de un convenio dentro de la Trinidad, dentro de la deidad. Y lo podemos ver este convenio por medio de la frase favorita de Jesús para referirse a sí mismo. Todos le decían, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y Jesús 80 veces contestó diciendo, eso sí, pero yo soy el Hijo del Hombre, enfatizando su humanidad. Tal como dice Pablo en Filipenses. Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres, presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. En cuanto a su deidad, en cuanto a su divinidad, el Hijo era igual a Dios,
era Dios, pero se despojó a sí mismo su divinidad. Se humilló a sí mismo en su humanidad. Se sometió a la autoridad del Padre. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. El Padre es la autoridad absoluta, el Padre Dios. Pero sin obediencia, la autoridad no se nota, no se manifiesta porque no hay ninguno obedeciendo. Y para que la obediencia sea verdadera, tiene que nacer de un corazón que tiene libre albedrío. Pero nosotros desde los tiempos de Adán habíamos demostrado que ni podemos ni queremos obedecer de corazón. Por eso Jesús tuvo que venir en forma de nosotros para hacer lo que nosotros no habíamos podido hacer: obedecer de corazón. Tenía que demostrar que Él estaba bajo la autoridad de Dios. Tal como dice en Hebreos: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. ¿Les extraña que este versículo dice que Jesús aprendió a obedecer? Que aprendió a obedecer por lo que tenía que sufrir. Así fue. Lo que ganó la victoria no fue el hecho de que sufrió. Lo que ganó la victoria fue que obedeció de corazón a pesar del sufrimiento. Lo que le importó, obedecer de corazón. Solo fue por su camino de obediencia en su condición de hombre que Jesús ganó la victoria y ganó nuestra salvación. Por eso, cuando Jesús anunció la primera vez su muerte en Marcos capítulo 8, Pedro le dijo: ven, te voy a explicar cómo funciona el Mesías. El Mesías va a matar a los romanos. Los romanos no van a matar al Mesías. ¿Me explico? Y sabemos cómo Jesús respondió. Estas palabras son palabras de Satanás. El camino de Dios grita: no puedes llegar a ser exaltado si no quieres humillarte primero, servir a los demás y obedecer a Dios de corazón. No es que tenemos, no hay ninguno de nosotros que podemos cumplir perfectamente con todos los mandamientos de Dios. Por eso vino Jesús, para salvarnos. Pero lo que Él quiere ver en nosotros, aunque de vez en cuando no cumplimos, Él quiere ver un corazón humilde que dice: ay Dios, fallé, perdóname. Esta humildad de admitir cuando hemos fallado, esta humildad de decir: ni sé lo que tengo que hacer, pero si me dices, lo hago, voy a hacer el esfuerzo. Este es el corazón humilde, siguiendo el ejemplo de Jesús cuando vino aquí a nuestro vecindario. Pero nosotros somos más iguales a Pedro de lo que pensamos. Porque nosotros, igual a Pedro, queremos seguir al Mesías. El Mesías victorioso. Porque queremos ver lo que nos va a regalar. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la televisión
predicadores predicando el evangelio de la prosperidad, siguiendo a Jesús, el Mesías victorioso. A ver qué me va, a ver qué me va a dar. No queremos seguir al Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre declara: hay que sufrir, hay que servir, hay que obedecer de corazón y hacer la voluntad de Dios. Este es el camino del Hijo del Hombre. Y nosotros, como seres humanos, nos encanta andar atrás del Mesías, pero nos preocupa un poquito andar en los pasos del Hijo del Hombre. Pero Jesús trazó este camino de la humildad y de la obediencia. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, una pregunta esta mañana: ¿cómo es que entramos a este reino de Dios? Hemos visto que la entrada es gratis, como dice la Escritura. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Requiere humildad, porque tenemos que admitir que no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Para llegar a ser Señor de señores, Jesús tuvo que humillarse. Para llegar a ser Rey de reyes, tuvo que despojarse de su divinidad. Y nosotros tenemos que trazar estos mismos pasos para poder entrar en su reino. Primero tenemos que humillarnos, admitiendo que no podemos salvarnos nosotros mismos. Y segundo, tenemos que bajarnos del trono de nuestra propia vida, de nuestro ego. Tenemos que dejar de decir: aquí mando yo. Y tenemos que gritar con todo el corazón: aquí tú mandas. Dime lo que tengo que hacer. Reino quiere decir autoridad, poder y dominio. Y si uno quiere entrar, tiene que sujetarse. Tal como dijo Jesús: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿Y qué quiere decir esta frase? Llevar su cruz. ¿Debemos andar de pueblo en pueblo cargando una cruz? Por lo menos quite las ruedas. ¿Qué es eso de andar con la cruz pero con ruedas? Este no es justo, este no es correcto. Cuando estamos hablando de andar con la cruz o cargar con la cruz, estamos hablando que no hay nada más importante en mi vida que mi relación con Dios. Si tuviera que perder mi propia vida, ni lo tengo que pensar 2 veces. Como dijo Pablo, he sido crucificado con Jesús, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Si tengo que enfrentar la muerte para mantener mi relación con Dios, ni lo tengo que pensar 2 veces. Mi vida es una vida escondida con Dios. En Él tengo mi vida. Y si tengo que perder mi vida para permanecer en esta relación, lo voy a hacer. Llevar su cruz es la misma cosa como negarse a sí mismo. Estar listo a vivir conforme a lo que Dios requiere de nosotros. No hago lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere.
podemos ver en el reino de Dios que hay un poder que demanda cambios, pero al mismo tiempo podemos ver que me da el poder para hacer estos cambios necesarios. Cristo, hablando del reino de Dios, dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en el más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. El reino de Dios se ve chico, se ve insignificante, se ve sin ningún poder ni habilidad. 40 días después de la resurrección de Jesús, había solamente un grupo de 120 seguidores de Jesús. 120 granitos de mostaza, reunidos, temblando de miedo, no sabían qué hacer, no entendían lo que había pasado en la crucifixión de Jesús, ni habían entendido la resurrección de Jesús. No sabían qué hacer menos seguir las instrucciones de Jesús. ¿Quién les había dicho? Quédense ahí en Jerusalén, a ver qué pasa. Van a recibir poder. En el día 50 bajó el Espíritu Santo y ellos por fin entendieron este asunto del reino de Dios. Predicaron el mensaje de la gracia de Dios, confirmado por el poderoso resurrección de Jesús. Y al fin del día había 3,000 de ellos. 3,000 fueron bautizados. Pero todavía un grupito, porque tenían que enfrentar millones de judíos listos a matarlos. El imperio romano con tanto poder, con tanto ejército. Y este pobre grupito tenían que enfrentarlo. 3 siglos después, en el año 313, el emperador romano Constantino se hizo cristiano y se bautizó. Y la historia dice que la mitad del imperio romano era cristiano. Este reino que empezó como semilla de mostaza. Dale un poco de tiempo a ver qué va a pasar. A ver qué está pasando con este pedacito del reino de Dios aquí, de la comunidad hispana. Se nota que está creciendo. Somos semilla de mostaza, pero somos parte del gran reino de Dios y hasta la fecha no hemos conocido todavía el poder que existe dentro de este gran reino de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debemos seguir el ejemplo de los cristianos del primer siglo, reunidos orando. Y este día